Hola, el día de hoy trataremos el tema de los hemisferios cerebrales desde el punto de vista del conocimiento superior y de la espiritualidad. A lo largo de los videos que les hemos estado preparando, he mencionado varias veces lo de los hemisferios y de que más adelante hablaríamos de ellos. El tema es muy importante para poder comprender ciertas características desconocidas para el ser humano y de sus posibilidades y alcances. Comenzaría por decirles que es sabido que solo usamos alrededor de un 5% de nuestra capacidad cerebral total, la mayoría de la gente, y un 10% los más avanzados. Gente contemporánea, considerada como genios, uno de ellos es Albert Einstein, se calculaba que manejaba entre un 10 y un 11%. La verdad, no sé cómo se pueda calcular esto, pero la información que yo tengo coincide muy aproximadamente con esas cifras. Algo de lo que sí se sabe es que las funciones, de alguna manera, están cruzadas, en el sentido de que el hemisferio izquierdo controla nuestra actividad corporal del lado derecho y viceversa, que el hemisferio derecho controla la actividad de nuestro lado izquierdo. En términos generales, les informamos que el hemisferio izquierdo se le conoce como el hemisferio de la razón y el hemisferio derecho como el de la intuición. A lo largo del desarrollo del tema, iremos realizando una tabla que al final les servirá como referencia para poder ver y estudiar las principales características de cada uno de los hemisferios. Comenzamos con el de la razón en el hemisferio izquierdo y el derecho, la intuición. Razón, razonar, de acuerdo al diccionario, es la capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre ideas o conceptos y obtener conclusiones o formar juicios. Por el otro lado, la intuición es la habilidad para conocer, comprender o percibir algo de manera clara e inmediata sin la intervención de la razón. Pensar y sentir. Pensar es el hecho de formar ideas, representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras. Considerar un asunto con atención y detenimiento especialmente para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. También es tomar una decisión después de haber examinado detenidamente una cuestión o un asunto y hacer un juicio, tener una opinión sobre algo o alguien. Y tiene que ver con analizar, concluir, inferir, deducir, etc. Por el otro lado, sentir, del hemisferio derecho, es percibir una sensación proveniente de un estímulo externo o del propio cuerpo. Percibir o notar algo por medio de los sentidos internos o externos. Experimentar un sentimiento. Poner mucha pasión en lo que se hace, vivirlo con gran intensidad. Presentir, tener impresión de lo que va a ocurrir, cierta cosa. Poner mucha atención en lo que se hace, vivirlo con gran intensidad. Presentir, tener la impresión de que va a ocurrir cierta cosa. Aquí tendríamos que hacer una aclaración, en el sentido de que no hay que confundir los términos sentir, como se ha explicado en la parte superior, con la palabra sentir de cuando se hace referencia a creer o suponer algo. Hay veces que se dice siento tal o cual cosa, queriéndose referir a creer, a creo tal o cual cosa. A lo largo de esta exposición nunca vamos a usar el término siento en sustitución de creo o supongo.
Aquí, siento siempre va a hacer referencia a sentir sensaciones internas o externas, es decir, siento de sentir. Siguiente, oscuridad, tinieblas, mal, y por el otro lado, luz, claridad, bien. Dentro de la dualidad que se vive todavía, se encuentra la oscuridad, las tinieblas y el mal, y su contraparte, que serían la luz, la claridad y el bien. Siguiente, inconsciencia por un lado y conciencia por el otro, en que la inconsciencia es aquello que se desconoce o se conoce pero se ha olvidado, reprimido, negado, etc. Y conciencia es todo aquello que se conoce y se tiene presente. Conciencia también tiene que ver con conocimiento, sabiduría, estar despierto, atento a todo y a todos. Por ejemplo, las personas, al entorno, a las circunstancias y en casos máximos también se está consciente del presente, del pasado y del futuro. Siguiente sería ego por un lado y yo por el otro. El ego vendría siendo la valoración excesiva de uno mismo, el creerse más que los demás. Es una fantasía que se vive para compensar la falta de autoestima. Es el mundo de la apariencia, donde se trata de aparentar lo que no se es. La contraparte es el yo, que es la esencia pura del ser, sin adornos, y lo que nos une al todo. Es aceptación, contento y satisfacción de lo que se es, con virtudes y defectos, los cuales buscan siempre ser superados y no ser disfrazados. Siguiente, egoísmo por un lado, altruismo y amor por el otro. El egoísmo es pensar y ver por los intereses de uno mismo, sin importar los demás ni el entorno. Por otro lado, tenemos el altruismo, que consiste en ver por los demás y por el entorno, sin menoscabo de uno mismo. Es, en esencia, uno de los verdaderos significados del amor. Siguientes dos: destruir y dividir por un lado, construir y unir por el otro. Van de la mano si se fija. Aquí vemos los siguientes dos puntos simultáneamente, y por un lado tenemos el que destruye y divide, separando y creando el caos. Es aquel principio maquiavélico que dice: divide y vencerás. Esto se logra a través de acciones viles, como la de juzgar, criticar, menospreciar, separar, ser egoísta, etc. Son aquellas personitas que siempre le ponen peros a todo. Lo que presentan es una oposición permanente a cualquier propuesta, y son los que normalmente no aportan una sola idea, ni propuesta, ni solución. Por el otro lado, tenemos a los que siempre están tratando de presentar propuestas y soluciones a los problemas a los que se enfrentan en el día a día. Siempre ven por los demás porque buscan y trabajan por la unión y el bienestar general. Siempre construyen alianzas, acuerdos, beneficios mutuos, etc. Sostienen el principio de la unión hace la fuerza, o el de uno para todos y todos para uno. Siguiente, ritualista, rígido por un lado y fluido por el otro. La rigidez impide que las cosas fluyan. Es como si se pusieran obstáculos para que las cosas no avancen ni se resuelvan. Recuerden que ya hemos hablado de que lo que pasa cuando el agua no fluye, no circula y se estanca, y por lo tanto se pudre. Cuando las cosas fluyen, todo es armonía. Siguiente, por un lado tenemos el fanatismo, lo cerrado,
y por el otro lado lo que es el conocimiento y es la apertura. El fanático se escuda en teorías e información, ya que no tienen conciencia ni conocimiento vivido y real de su forma de compensar sus limitaciones. Además, es una característica del egocentrismo y de la soberbia para creerse más que los demás. El fanático ha cedido su poder, su pensar a otros. Los demás piensan por él. Esto es muy común en ciertas religiones o comunidades, donde la gente no se atreve a pensar por sí misma, ni a cuestionar nada. Por el otro lado está el que es de mente abierta, y con ello, si no tiene el conocimiento, sí tiene la apertura necesaria que le permite seguir aprendiendo, creciendo y evolucionando. Y obviamente para todo esto es a través de escuchar las demás opiniones o información. Se apoya en experiencias, realidades, no en teorías, y en vivencias, además de que accede a través de la intuición al conocimiento y a la conciencia universal. Siguiente, por un lado tenemos a los tabús y los prejuicios, y por el otro lado a lo abierto y expectante. En el hemisferio izquierdo se forjan los tabús y los prejuicios como parte del ritualismo y lo de juzgar y ser fanático. En el hemisferio derecho, por el otro lado, se da la apertura y hay una actitud expectante, atenta y con ganas de descubrir cosas permanentemente. Siguiente, angustias, agobios por un lado, calma, tranquilidad por el otro. Como consecuencia de todo lo anterior, en el izquierdo se da una constante presión por el tiempo, las posesiones, el dinero, el trabajo, el poder, el control, etc. En el derecho no hay ese tipo de preocupaciones, ya que la confianza, la baja necesidad de cosas superfluas, hace que la gente esté tranquila y en paz, por vivir en el presente. Siguiente. Miedo por un lado, confianza por el otro. Por el desconocimiento y la falta de conciencia, se da el miedo y el temor de lo que vaya a pasar. Con la conciencia viene la confianza en el presente y en el futuro, de que todo tiene solución y de que solo hay que fluir. De hecho, se sabe que la creación, el plan de Dios, está diseñado para crecer y evolucionar, no para destruirse. Siguiente, rencor por un lado, perdón por el otro. Ya vimos en videos pasados que el rencor viene de querer retener dentro de uno mismo un sentimiento de dolor hacia alguien o algo, generándole un pesar y un malestar permanente mientras no decida soltarlo y perdonar. Con el perdonar se libera uno mismo de esa carga y entra en el camino de la comprensión y de la armonía. Siguiente. Por un lado inseguridad, por el otro lado seguridad y certeza. La inseguridad es la falta de confianza en uno mismo, de enfrentar y resolver problemas y de la creación. La seguridad es la confianza interior de que todos los problemas tienen solución y de que llegan siempre que uno está listo para ellos, para enfrentarlos y resolverlos. Se entiende que los problemas son oportunidades para crecer. Siguiente, por un lado vanidad y por el otro lado sencillez. La vanidad viene de querer aparentar ser quien no se es, por considerarse poca cosa y de que se trata de compensar a través de los adornos y de las apariencias. Aquí entran desde los tacones,
en el calzado pues, para aparentar ser más alto, el tinte de cabello por no gustar su propio color, el maquillaje, el fisicoculturismo para aparentar ser muy fuerte, todo tipo de implantes, de pechos, pompas, botox, tatuajes, piercings, ropa, cara o de marca, posesiones materiales y un gran etcétera. En cambio, la persona sencilla viene de la confianza y seguridad interior, de que no necesita estar pendiente de cómo lo ven los demás y del temor que pueda tener de una mala imagen de ella o de él mismo. El conocerse y aceptarse ayudan a esta calma interior y a una vida sencilla en su apariencia personal. Siguiente. Vivir en el pasado por un lado y en el futuro, y por el otro lado vivir en el presente. El que vive en el pasado y en el futuro vive una falsa realidad, ya que el pasado ya pasó, valga la redundancia, ya no existe, y el futuro no ha llegado y puede cambiar. Por lo tanto, esto es una enfermedad. Si fuésemos rígidos en su análisis, diríamos que es una especie de esquizofrenia, el que vive fuera de la realidad. El presente es lo único real, es lo único que nos pertenece. Y como es tan efímero, ya que solo dura un instante, hay que aprovecharlo y disfrutarlo sin medida. Siguiente, por un lado, sufrir infelicidad y por el otro lado, disfrutar y la felicidad. Aprovechamos para hablar precisamente de cómo sufre el que pone toda su atención en el pensar y en razonar, y en el hemisferio izquierdo, y al contrario de cómo se es feliz y cómo se disfruta vivir sin pensar, sintiendo cada momento, cada instante de la vida. Siguiente, por un lado complicado y por el otro lado sencillo. Aquí hablamos de otro tipo de complicación, no del de la apariencia personal, de cuando hablamos de la vanidad, sino en este caso es del tipo de vida. Un tipo de vida complicado genera mucho agobio y estrés, provocado por el tiempo, el poder, el dinero, posesiones, etc., que se necesitan solo mentalmente. En cambio, la verdadera felicidad viene de quien es más sencillo y es un tipo en su tipo de vida y en sus posesiones. Diríamos que más feliz no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Siguiente. Guerra por un lado y paz por el otro. El pensar, el dividir y el juzgar, en términos generales, llevan a un estado de guerra interno que luego quiere exteriorizar, consciente o inconscientemente. En cambio, la persona centrada en el yo, en el presente, en el aquí y en el ahora, en comprender en vez de juzgar, vive en armonía y en paz. Por consecuencia, esto es lo que genera en su exterior o irradia su exterior. Esto es en parte una teoría, debemos ser sinceros, ya que la gente que vive en la oscuridad del hemisferio izquierdo, entre más baja sea su vibración, sufre con las altas vibraciones de la luz de las personas que viven en paz y por eso trata de combatir contra ellas. Esto es lo que le pasó al Maestro Jesús y la persecución que sufrió. Siguiente, por un lado tenemos la enfermedad y por el otro lado la salud. Como verán, con la forma de ser, quien vive en la baja vibración, que da el estar atado al hemisferio izquierdo, lo que provoca
es que se autogenera enfermedades de todo tipo, ya sea físicas, mentales y emocionales. Quien vive en lo que aporta el hemisferio derecho, en el sentir, nunca se enfermará. Y en caso de que se salga de esa paz interior, de la armonía y de la tranquilidad, precisamente por salirse del hemisferio izquierdo, puede generar alguna enfermedad, pero al regresar a esa paz interior, sanará. Siguiente. Por un lado tenemos los pecados y sus contrarios, y por el otro lado las virtudes. Veamos. Por un lado tenemos la soberbia y su contrario que sería devaluado, pusilánime, y por el otro lado tendríamos entre las virtudes al humilde. Por un lado tenemos la ira, y lo contrario de los iracundos serían los tímidos o indolentes. Y por el otro lado, en virtud, tenemos la paciencia. Del lado izquierdo tenemos la lujuria y su contrario que sería contenido, una persona que se contiene a sí misma, y también la falsa castidad. Y por el otro lado tendríamos la verdadera castidad, de lo cual ya hemos hablado en otros vídeos. El hemisferio izquierdo tendríamos la avaricia, y lo contrario de los avaros serían los que no tienen aspiraciones, o sin ambiciones, por decirlo de alguna manera. Y por el otro lado, en virtud, tendríamos a los generosos. Del lado izquierdo tendríamos la gula, y su contrario que sería la bulimia y la anorexia, y por el otro lado tendríamos la templanza. Por un lado la pereza y sus contrarios, que sería la hiperactividad, y por el lado de las virtudes tendríamos la diligencia, ser diligente. Por el lado izquierdo tendríamos la envidia y sus contrarios que sería el despilfarrador, y por el lado de la virtud tendríamos el que practica la caridad. Los pecados son aquellos errores y tropiezos que cometemos a lo largo de nuestra vida. Son aquellas acciones que afectan negativamente el entorno y por eso generan karma negativo que tarde que temprano se va a tener que pagar. Y como vemos en el cuadro, los pecados tienen un contrario, que podríamos decir que afectan no hacia afuera, sino hacia adentro, hacia sí mismos. Es como pecar contra sí mismo. Las virtudes son aquellas acciones que nos ayudan a encontrar el equilibrio interno y externo, superando nuestras acciones pecaminosas y dejándolas de hacer con un beneficio interno y externo para todo nuestro entorno. Por eso, la recomendación sería de volvernos virtuosos. Aquí aplica el dicho que dice que el camino de la perfección está en el centro. Paso a explicar. Si ponemos un continuo expresado como una línea en donde hay dos extremos y un centro, los extremos representan los pecados y sus contrarios, y el centro representa la virtud correspondiente al pecado en cuestión que se esté tratando. Un caso muy claro que nos ayudará a entender todo esto sería el del pecado de la soberbia, en donde el soberbio se cree más que los demás. El contrario sería el pusilánime, el autodevaluado, el que se cree menos que los demás. Y en el centro viene siendo el que no se cree ni más ni menos que los demás. Sabe que todos somos iguales, por lo menos en cuanto a posibilidades y a la esencia divina. Este es el humilde. Bien, hasta aquí lo dejamos por el día de hoy. La siguiente semana continuaremos con la segunda y última parte del tema de los hemisferios cerebrales. Por favor, apóyennos si les gustó con su like, su manita arriba, y difundiéndolo. Compártanlo con amigos que crean que les pueda ser de utilidad esta información. Gracias. Bendiciones.